Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Continuamos con esta crítica al canal División Paranormal Argentina. Sí, ¿Hiciste investigaciones sobre brujería o brujas? sí. No es nuestro ámbito, pero nos han llamado para investigar conjunto con otra gente, para hacer el soporte tecnológico, digamos, de gente que sí practica este tipo de rituales. En mi experiencia no pasó absolutamente nada en ese lugar. Para la gente que practicaba estos rituales había sido un descontrol, para nosotros fue nada, absoluta nada. Pero sí hemos ido una sola vez, pero obviamente si nos llaman, iremos. La idea es tener mucho material, subir material que sea, ¿no?, siendo responsable y serio. Digamos, si no pasa nada y veo un tipo que está gritando al aire, no lo voy a subir. Tengo que tener un sustento científico y empírico que diga, bueno, si acá pasó algo, y la lo subiré. Pero que nos quiera llamar, incluso nosotros en el segundo punto les dije, nuestra idea es poder ayudar a la comunidad. Hay gente que por ahí no sabe a quién recurrir, le pasa cosas raras en la casa, conoce a un amigo, un familiar, y uno quiere recurrir a alguien serio, no a alguien que sea un payaso que vaya a la casa y le diga que está todo bien y eso está todo peor que antes. ¿Okay? Porque cuando uno va a agitar energía, si uno no hace las cosas bien, termina siendo peor la cura que la enfermedad. Es cierto lo que dice Marcos, que dentro de cierta población, por ejemplo la población de Buenos Aires, hay gente que es víctima de alguna entidad, hay gente que tiene alguna experiencia de tipo paranormal y que busca una explicación racional, preferentemente científica, de lo que vivió, de lo que experimentó. Y en casos extremos, como el caso de una familia acechada por alguna entidad, seguramente además de una explicación racional, también busca alguien que sea capaz, alguien que pueda demostrar capacidad para defenderlo de esa entidad. Y aquí llegamos a una parte importante de lo que vendría a ser el objetivo de mi canal. Yo les había dicho que, por una parte, mi canal se dedicaba, o mejor dicho, mi organización se dedicaba a investigar lo paranormal. Por supuesto, yo no me dedico a todo lo paranormal, sino a ciertas cuestiones. Nadie podría dedicarse a investigar todo, porque el campo de lo paranormal es demasiado grande. Ya solo el simple hecho de mencionar lo que sería el subuniverso de la ufología, ese subuniverso ya es demasiado grande para abarcar. Decía, una cosa es hacer investigación y otra cosa es dedicarse a la defensa paranormal. Hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo entendimiento, la defensa paranormal, entre comillas, es territorio de gente como los curanderos, gente como los exorcistas, por ejemplo, y afines. Pero desde el campo de lo científico, no podríamos hablar de la existencia de algún tipo de área especializada en la defensa paranormal. Salvo, como decían en el primer video, que sea trabajo de, no sé, de alguna organización secreta de Rusia, Estados Unidos y demás. Y esta ausencia de métodos de defensa contra lo paranormal, cuya eficacia haya sido demostrada experimentalmente, es otro de los grandes problemas que tiene justamente trabajar dentro del campo de lo paranormal. Uno puede investigar cualquier tema paranormal, pero de ahí a prometer que cierto método de defensa contra lo paranormal va a funcionar en determinada situación, es otra cosa. Son dos cosas totalmente diferentes. Ciertamente la defensa paranormal vendría a ser algo así como una suerte de aplicación de lo que se investigó. Si ustedes quieren una ciencia aplicada, y justamente para llegar a una ciencia aplicada, primero debería existir una ciencia o ciencias básicas. Y justamente este es el gran problema que tiene el campo de lo paranormal. Entonces, esto de lo que Marcos hablaba en el inicio del video
lo de ayudar a la comunidad, es algo que no puede prometerse hoy por hoy. En la imagen que se ve en el frigorífico, sí, me hizo preguntarme, ¿eso tiene masa? Es una muy buena ¿Hay pregunta. variaciones de masa? Yo no te lo podría responder, porque para eso uno tendría que poder tenerlo, para definir que tiene una masa o no, o poder medirlo de alguna forma. Pero con espectrómetros de masa nos hicieron... No tenemos. No vos, pero por tus estudios supongo que habrá sido. No conozco a nadie que haya llevado ese aparato a una investigación. Además, vos pensás que eso duró 30 milésimas de segundo. Imagínate a alguien que tenga que apuntar el aparato, ponerlo ahí, justo donde se va a materializar, es muy difícil. Por ahí alguien lo llevó y, bueno, no lo mostró porque no se pudo pasar. Y una segunda pregunta, la cámara esta de Salvaje, La pregunta que acaba de hacer este hombre que estuvo en la reunión, en este evento, es precisamente una típica pregunta de investigación. En este caso el hombre se preguntaba si esta entidad, este fantasma, tiene masa. Y si tiene masa, ¿cómo podríamos medir la masa de esta entidad? O si simplemente es algún otro tipo de manifestación física que debería medirse de otra manera. Esas son las verdaderas preguntas de investigación científica. Y es justamente el inicio de una investigación científica. ¿qué tipo de procesamiento se puede hacer para decir, a ver, qué diablos está excitando esto? Lo puse en la terraza de casa y tuve una. ¿Tiene un lugar abierto? Ahora el viento, vos decís que... No, el viento es una partícula que... ¿Cuántas veces hemos detectado una partícula con la cámara? Me parece un oro. También eso, famoso sorbo. Bueno, si detectó algo de eso la cámara no es instantánea. Esta por lo menos no es instantánea. No es que capta y saca la foto automáticamente. Tiene sus 3-4 segundos de demora. ¿Okay? Tiene que haber una persona parada enfrente y que esté un rato, 3-4 segundos, para que le saque la foto. Si no, va a sacar una foto en blanco, o sea, que no tenga nada. Bueno, también nos puede dar a pensar que algo se movió que no esté en el rango de luz de la cámara, pero sí en el sensor o detector. Marco revelando más dificultades técnicas, metodológicas para estudiar ciertas entidades en el campo. Después, yo estuve trabajando bastante con grabaciones reversas, alta velocidad, modificando el espectro, comprimiendo, expandiendo. Encontré cosas curiosas que todavía tengo que analizar. Ahora, más allá de eso, que son cosas curiosas que todavía no definí, sí encontré gente que cantaba cosas al revés, digamos, subliminal. Okay. Bien, la pregunta apunta, es muy puntual. ¿Ese tipo de trabajos ustedes lo hacen? No. No hacemos ese tipo de trabajo. Solo es que miden lo que está dentro de las distintas gamas, digamos. Exactamente. Gracias. No, por favor, gracias a vos. ¿Alguien más? Sí. Bueno, lo acaban de escuchar justamente lo que definió este señor como un trabajo posible de investigación científica de lo paranormal. Es justamente lo que no hace esta gente. Y qué es lo que debería hacer para poder decir, para poder afirmar que lo que ellos hacen es investigación científica. Pero solo se limitan a tomar imágenes, a tomar fotografías, a grabar audio de algún sitio. Eso me lleva a una cuestión muy importante, que es cómo nos protegemos. La gente nos dice, pero ustedes están locos, van a ir sin protección. Y no es así. No es que vamos sin protección. Vamos con dos tipos de protecciones. La protección física, para que te muestre, y la protección energética. Para protegernos energéticamente usamos distintas piedras. Nosotros usamos tres en particular, que es el... Marcos vuelve a caer otra vez en la contradicción. Ahora nos va a hablar acerca de cómo ellos se protegen espiritualmente, energéticamente. Cuestiones muy relacionadas con el enfoque religioso de lo paranormal. Que es justamente lo que ellos no hacen, a lo que no se dedican, porque ellos son científicos de lo paranormal, supuestamente. El cuarzo, la amatista y la turmalina. La turmalina en especial. Es más, les cuento mi experiencia personal con la turmalina. Después de pasar por el cementerio de Avellaneda, salimos, llegamos a nuestras casas, yo saco todo lo que tenía encima, saco los equipos, saco
piedras que tengo siempre pegadas al cuerpo, y cuando voy a sacar la turmalina era polvo. Voy a comprar otra, pero estaba hecha polvo, lo cual o se rompió o choqué con algo que no me di cuenta, que sería muy raro, porque para que se rompa una piedra de esas, hay que dar esfuerzo. Claro, o pasó algo, o trabajó la piedra. Es más, yo después de esa me compré otra piedra, no la traje ahora por un tema de practicidad, porque no tenía forma de traerla, todo lo tenía para traer. Pero la otra que me compré está llena de agujeros. Vieron que cuando van a comprar piedras, si van a comprar una vez, están todas pulidas, todas lindas, estén así, maravillosas. Bueno, ahora que tengo esta toda agrietada, llena de agujeros. No sé si que en mi casa pasa algo o fue de alguna inspiración posterior. Nosotros deberíamos creerle a Marco que los cambios que experimentó esta piedra se debieron a supuesta influencia de lo paranormal. Algo típicamente científico de creer en algo que no puede demostrarse. Una pregunta, ¿vos decís el tema de las piedras para protegerte? Sí. Ahora, dado que bueno, el abordaje que hacen es absolutamente racional, como yo veo, en el caso de no tener esas piedras, ¿cuál es el daño emergente o el riesgo que corre aparte del psicológico por la sugestión o lo que fuera? Sí, no, eso está siempre, piedras o no. Piedras mediante o no la sugestión, la cabeza trabaja siempre. También nosotros investigamos mucho cómo trabaja la cabeza, que se lo decía a alguien que lo... Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sugestión o influencia de cierta entidad que pueda afectar tu salud mental o física? Vi en la entrada y le decía que la cabeza trabaja de una forma en la que reconoce caras y cuerpos humanos. Entonces, por eso en la cabeza muchas veces en plena oscuridad o mismo en un toma corriente vemos una carita o, bueno, en plena oscuridad también vemos una cara o un cuerpo humano y nada que ver, es la cabeza trabajando. Ahora, la otra pregunta de las piedras, ¿qué es lo que protege a nosotros? Las piedras tienen funciones, dadas por, no sé, pero tienen funciones que a nosotros nos han servido, empíricamente nos han servido. Ya te digo, la turmalina se nos rompió, con lo cual, después de ir al cementerio, Nos han servido empíricamente. más empírico que eso. Pero voy al tema de que si vos no tenés la turmalina, Sí. no es que me decís, me ocurriría tal cosa, suele ocurrir tal Sí. cosa. No, lo que decís es, bueno, mira, esto lo tomo porque si no me... Mira, si esto... No es que lo tomo como si no la tengo no voy. Es una protección más, es como el cinturón de seguridad, tenés un airbag. Muy buenas acotaciones las que hace este señor que vemos acá en la imagen, y que empieza a poner en jaque el enfoque científico de esta gente. A ver, te cuento la experiencia que nos pasó en el frigorífico, que es el video que vieron recién. Al final de todo, Nahuel y yo nos empezamos a sentir cansados, de mal humor, y habíamos dormido toda la tarde, justamente partió de noche, con lo cual cansados imposible, de mal humor raro porque estamos haciendo lo que nos gusta. Entonces en algún momento nos lo planteamos, decimos, che, me siento así como re fastidioso. Y él me dice, no, yo también. Bueno, esos cambios de humor son energía, a ver, las entidades son y manipulan energía, bueno, por la teoría nuestra sí, y así como utilizan el calor, y por eso hace frío en un lugar, porque el frío es la ausencia del calor, entonces si utilizan energía calórica, bueno, en un lugar la absorben y dejan el lugar vacío de esa energía, con lo cual hace frío, y es un frío muy especial. El humor lo mismo, la energía nuestra afecta a todos los aspectos de nuestra vida, el humor, a la fatiga o no, al cansancio o no, y de repente, No sí. mencionaste olores. Olores también, sí. No nos pasó todavía, pero, o sea, nos pasó en una casa que fuimos, un olor nauseabundo, podrido, pero yo no les sabría decir si era de la casa misma o del ambiente, porque la casa tenía Lo que se menciona el olor a rosas y olores en general. Claro, muy... Por ejemplo, ahora, en mi casa pasó una vez que yo sentí el olor a perfume de mi abuela. Una sola vez me pasó. Pero yo no sé si era sugestión mía, o yo venía pensando en mi abuela en ese momento, no lo sé. La verdad que no lo sé, pero sí hay los olores característicos de la persona o la situación de la persona, a veces se manifiestan. Hay evidencia de eso, lo que pasa es que no es demostrable. ¿Cómo te digo que hay un olor? En cámara. Me tenés que creer. Yo te digo, hay olor a podrido. Bueno, me tenés que creer porque no te lo puedo mostrar un olor. No existe. Entonces,
Pero sí, los olores también pasan. Dicen que lo putrefacto o lo olor a podrido es demoníaco. Sí. Demoníaco desde el acercamiento religioso. Desde nuestro lado sería entidades negativas. Claro. Exactamente, energía negativa. Sí. Yo tenía una pregunta en referencia a lo que había dicho lo de si tenía masa eso. Hay veces que es posible que tenga como una especie de masa, pero que nosotros no podamos llegar a captar, ¿no? Porque si está relacionado con la producción de sonidos, porque para que un sonido se produzca, dos, por decirlo, objetos tendrían que chocar para producir una vibración, y esa vibración llegar a esa cosa. O sea, tiene que tener una cierta masa para producir un sonido. Pero por ahora no se pudo medir. Es muy buena la acotación que hace este joven acerca de la relación que existe o la asociación que existe entre la masa, en teoría, que presentaría cierta entidad o las entidades en general, y la producción de psicofonías. Si bien no sería factible poder medir la masa de las entidades paranormales si es que las tuvieran, lo que se podría hacer de forma indirecta sería analizar el patrón sonoro que producen estas entidades y decir, luego de un análisis técnico, algo acerca de estas entidades. Que es justamente lo que decía el señor que aparece acá en el evento, o lo que él proponía, o lo que él haría en ese caso. Y yo estoy casi seguro que el patrón de sonidos que produce, por ejemplo, una entidad demoníaca, no necesariamente sería el mismo que el que produciría algún fantasma común y corriente, si ustedes quieren. Y sería genial poder establecer alguna diferencia, establecer puntos comunes entre los patrones de sonido que produce una entidad demoníaca, un fantasma, lo que sea. Bueno, ese trabajo tampoco lo hace esta gente. Más allá de captar sonidos dentro de algún lugar, no hacen ningún tipo de análisis de ese material. Simplemente se limitan a decir, según su criterio, que en tal lugar, en tal sitio, hay o no actividad paranormal. Hay ciertas manifestaciones que son de sonido, otras que son físicas, como ver algo, o sentirse que te tocan, sentir una especie de electricidad por arriba del hombro. Hay distintos tipos de manifestaciones. Por lo general, para que ocurra una manifestación física así enfrente, es muy difícil. No nos ha pasado más que en el frigorífico, y ya vieron, es un hombro que se esconde. Cámaras térmicas no empleadas por lo que veo. Son muy caras. No, sí, tenemos en vista cámaras térmicas, pero ¿es eso o todo el tiempo? La cámara térmica vale más o menos todo lo que tenemos nosotros, son muy caras. Sí. Pero es un buen equipo para poder traer. Claro, porque este frío que vos describís tiene que ver algo. Sí, totalmente. Sin un termómetro. Nosotros llevamos termómetros para medirlo y si baja, si alza. Nosotros por lo general fuimos a investigar en invierno, cuando igual el frío ya hacía. Pero si hace, según la meteorología, hace 4 grados y de repente estamos en -7, ahí sí. Yo en mi... Él mismo admite cómo sería un estudio objetivo de este tipo de fenómenos. Por ejemplo, registrando la variación de la temperatura a lo largo de cierto intervalo de tiempo. Si existiera en cierto sitio un descenso significativo de la temperatura en determinado instante, y si ese descenso significativo de la temperatura se lo pudiera asociar con algún indicio de la presencia de alguna entidad, ese trabajo sería mucho mejor o se parecería más a una investigación científica de lo paranormal que lo que hace esta gente en sitios abandonados. ¿Ustedes solo hacen investigación o en caso de que se les pidan pueden hacer investigación y también limpieza de algún lugar? Buenísima pregunta, me faltó mencionar eso. Nosotros somos como el médico clínico, ¿okay? Uno va al clínico para que primero lo analice y vea que efectivamente no tiene algo, y después que el clínico analice quién lo tiene que curar. Nosotros somos esa persona. Nosotros vamos
si es que nos llaman en particular, y nosotros investigamos qué hay y qué tenor tiene lo que investigamos, si es negativo, positivo o neutro, también puede ser. Cuando terminamos de investigar eso y le podemos dar una devolución a la familia de que efectivamente pasa algo o no, también nos ha pasado de que mira, acá no está pasando nada, siempre recomendamos a nosotros, tenemos a alguien que pueda hacer limpiezas energéticas y le decimos, mira, si te interesa, pues llama a esta persona que hace este tipo de trabajos y lo mandamos con esa familia. Pero nosotros no, nosotros simplemente investigamos y sacamos información y evidencia. Recién Marco comparó la actividad de su organización con el manejo que realizaría un médico clínico. Marco nos acaba de decir que lo que ellos hacen es, básicamente, decir si en algún sitio hay o no actividad paranormal. Y que luego, en el caso de que hubiera alguna entidad negativa, fastidiosa, lo que hacen es recomendarle a esa familia a alguien que, por ejemplo, hace limpieza energética. Normalmente un médico clínico que estudia el caso, por ejemplo, de un paciente con determinada patología, no sé, del sistema digestivo, por ejemplo, hace el diagnóstico, pero como la patología de ese paciente es algo de lo que debería ocuparse un especialista en esa patología, lo que hace es derivar a ese paciente con ese especialista, que también es otro científico, o sea, alguien formado en la ciencia médica de cierta cuestión, de cierta patología. Y bueno, él mismo se contradice. Él, como en teoría representante de la ciencia, de lo paranormal, deriva el caso de cierta familia que está siendo acechada por una entidad negativa con alguien que hace limpiezas energéticas, o sea que se maneja o cuyo trabajo pertenece al enfoque religioso de esta cuestión. Entonces nos revela Marco que ellos no tienen ninguna capacidad para lo que podemos definir como la defensa paranormal, en este caso de alguna entidad, de algún fantasma, de lo que sea. Es muy fácil ir a la casa de una familia que tiene un problema y decir, acá hay actividad paranormal. Usted debería consultar con algún curandero, alguien que haga limpiezas energéticas, lo que sea. Una contradicción total. Una pregunta, el tema de la... una cosa que me produce curiosidad de este tipo de ejercicios como el que vos haces es, cuando vos te vas, ¿cómo te aseguras que no te lleves? Es difícil. Eso lo sentís en los días. Si vos hiciste todas las cosas bien, y hacer las cosas bien voy desde pedir permiso para entrar en el lugar. Van a ver que en todas nuestras investigaciones estamos todo el tiempo pidiendo permiso a cada lugar que entramos. Por respeto. Si nosotros, es como el mar, uno respeta, uno se mete 50 metros adentro. Disfruta un poco ahí nomás, pero si ves que ya una te tiró, bueno, te vas más afuera o salís. Lo mismo con nosotros, con este tipo de fenómeno. Respetamos a las entidades que puede ser que estén habitando en un lugar, entonces por las dudas ya entramos con respeto. Esta es la estupidez que les había comentado en el primer video. Ellos, al ingresar a un sitio abandonado con supuesta actividad paranormal, por respeto lo que hacen es pedir permiso. O sea, ya desde el inicio asumen que en ese lugar existe alguna entidad. Pero alguien objetivo asumiría que en realidad no existe ningún tipo de actividad y por ende no habría necesidad de pedir permiso para ingresar a algún sitio abandonado y simplemente tomar registro de audio, de video, de lo que sea. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En un enfoque científico o en un enfoque religioso de lo paranormal? Porque el enfoque mixto a mí me suena simplemente a charlatanería, mezclada con algo de pretensión científica. Y si nos piden retirarnos como nos pasó en el frigorífico, en la última parte del frigorífico van a ver una parte que es increíble, que el medidor de campos que tendría que poner acá nos empieza a responder. Y digamos, tenemos una especie de patrón de respuesta y decimos, bueno,
Si es sí, alejate. Y si es no, acercate. Le doy un ejemplo. No fue así, pero le doy un ejemplo. Y hacíamos una pregunta y se llenaba. Hacíamos otra, se vaciaba. Le decía, por favor, alejate, todo prendido, se iba apagando. Por favor, acercate, se prendía todo. Entonces, bueno, en ese momento hice la pregunta, sos una entidad hostil, todas las luces se prendieron. Le dije, ¿querés que nos vayamos? Todas las luces se prendieron, nos fuimos. Así que nosotros respetamos. Por eso, digamos, si hacemos las cosas bien, es difícil que nosotros nos salgan. Por ahora no nos pasó. Allá al fondo, el señor tenemos. Sí, te iba a preguntar, ¿alguna vez fueron a la iglesia Santa Felicitas en Barracas? No. No fuimos nunca, ¿por qué? Y hay una historia que antes era popular, ahora casi nadie lo recuerda. La historia de Felicitas del Rey. Está buena de sí. ¿Sí? Se dejan pañuelos y aparecen ¿Cómo diría? Dije que una aparece. fecha. Una fecha puntual. Bueno, eso puede ser. También dicen, para decir, en el Museo de San Fernández Blanco dice que hay una entidad. Ok. Igual ustedes imagínense lo Igual difícil. es un lugar privado, tenían Y además es una institución religiosa. Uno va con la ciencia ahí te sacan a tiros, básicamente. No, sí, Pero dice, es difícil. por lo general Eso dice, es cierto. Esto es raro. Eso es lo que me queda hablar. Yo creo que me parece raro. por lo que leí dicen que cada año, el 30 de enero, el día que la mataron, Sí. hace su aparición en la iglesia. Bueno, eso me lleva a otra cuestión dentro de lo paranormal, que es qué tipo de entidades nos solemos encontrar. Hay entidades que son inteligentes y entidades residuales. Seguramente la entidad que estás hablando vos y acá la señorita sean residuales. ¿Qué es algo residual? Algo residual es algo que quedó en un lugar estancado, energéticamente estancado, y se repite constantemente siempre lo mismo, el mismo día, a la misma hora, todo el tiempo, hasta que alguien vaya y pueda liberar esa energía, poder hacer la conducción de esa energía. Como si nos habla de la energía, se va conduciendo, tirar un cable hacia otro lado, imaginario. Pero las entidades inteligentes son las que pueden responder a cosas. Por ejemplo, la que te comentaba vos, que sos una entidad negativa, sí. ¿Querés que nos vayamos? Sí, ya. No fueron solo dos que nos respondió, nos vino respondiendo por lo menos 15. Entonces fue bueno, a ver, vamos a jugar un poco más. ¿Querés que nos vayamos? ¿Sos malos? Sí. No es que tomamos que si nos pasa dos veces, nos están respondiendo, no. Llevamos una conducción amplia de eso para poder identificar si realmente pasa algo o no, o si fuera un avión que pasó, puede pasar. O una antena de celular, también puede pasar. Bueno, acá otra cuestión interesante. Entidades inteligentes versus entidades residuales. Desde el punto de vista metodológico sería mucho más conveniente estudiar casos de supuestas entidades residuales por el simple hecho de que esas entidades se manifiestan de la misma manera en determinados momentos del año o en determinados sitios específicos. En cambio, si te dedicas a estudiar casos de entidades que son inteligentes, eso es mucho más complicado metodológicamente hablando, porque estas entidades, o mejor dicho, el comportamiento de esas entidades es totalmente impredecible, ¿no? No sabes cómo va a reaccionar, si va a reaccionar de forma agresiva, o si simplemente por el hecho de ser inteligente prefiera no manifestarse, y por ende llegarías a la conclusión que en determinado sitio no hay actividad paranormal, por el simple hecho de que esa entidad prefirió, entre comillas, no manifestarse. En cambio, si tú sabes que esa entidad es una entidad residual y que en determinado sitio o en determinado momento del año se manifiesta de forma casi segura, es mucho más conveniente estudiar ese tipo de casos, porque sería mucho más probable obtener registros de audio, de video de esa entidad, y como se manifiesta de forma similar en todas sus apariciones, resulta mucho más fácil estudiar el comportamiento de esa entidad. En cambio, una entidad que es inteligente, como dice Marco, el comportamiento de esta entidad podría ser muy impredecible, y eso podría ser un gran problema para investigar el caso de una de estas entidades.